Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 4 de diciembre de 2019. ¿Quiénes nos acompañan? Cristian Mirza, Guillermo Fossati, Patricia González y debutando hoy, Margarita Machado. Estamos con asuntos políticos de estas últimas horas, políticos y también judiciales. Sí, dos decisiones judiciales vienen generando dudas y polémica esta semana. Ayer, la Fiscalía de Montevideo de Adolescentes de tercer turno imputó el delito de atentado a dos menores que participaron en los incidentes del domingo en madrugada en Quibón y Pocitos Nuevos. Estos menores quedarán bajo control del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por 60 días mientras la investigación continúa. Estos dos jóvenes se suman a los 6 mayores de edad que también participaron de los incidentes y fueron imputados el lunes por el delito de violencia privada agravada. Estas personas deberán cumplir 120 días de arresto domiciliario mientras continúa la investigación. Durante la audiencia del lunes, aquellos mayores, los que tienen que pasar por estos 120 días de arresto domiciliario, protestaron. Y eso llevó a la jueza María Rosa Aguirre a rezongarlos y advertirles que si les hubiera tocado otra fiscalía, seguramente habrían ido directamente a prisión. Otro caso. La Fiscalía de Ciudad de la Costa condenó a principios de semana a 2 meses de prisión y 3 de libertad vigilada a un joven que atacó con un palo y piedras a un patrullero el sábado en la zona de Paso Carrasco. Aquella agresión fue filmada por un vecino, se viralizó en redes sociales. El patrullero estaba en el barrio para realizar una inspección por disposición del fiscal Fernando Valerio, que investigaba el hurto de un vehículo. A ver, Guillermo, ¿tú querías empezar con estas decisiones judiciales? Sí, hay un malestar muy extendido en la gente que se expresa en las redes y de distintas maneras por dos aspectos. Por un lado, por la capacidad de respuesta y el tiempo de demora de respuesta de la policía en llegar al escenario donde se estaban provocando estos actos de conductas vandálicas o de vandalismo. Y por otra parte, yo puse un tuit en su momento que ayer o antes de ayer, en el cual señalo, si cuando se cometen acciones destructivas contra la propiedad pública o la propiedad privada no hay consecuencias firmes y que duelan, quedamos condenados a su posible reiteración. Para lo cual me ligué algunos dedos para arriba y algunos dedos para abajo. ¿Dónde? De tuiteros. Bueno, tú sabes lo que haces. Con lo cual, eso te pasa por primero estar en Twitter. Claro, el tweet tiene lo siguiente, es decir, obviamente el mensaje es muy corto, entonces cuando uno hace un mensaje de esta naturaleza que no se puede discutir, tiene que haber consecuencias, y si no hay consecuencias tenés chances enormes de la reiteración de la conducta, porque las conductas tienen esas características, en función de sus consecuencias tienden mayor o menor probabilidad de volver a producirse. No quiere decir caer en el simplismo de entender que el problema del vandalismo no tiene en su etiología una cantidad enorme de causas distintas y que por lo tanto merece un abordaje mucho más complejo que ese. Es decir, no se reduce a una acción concreta frente a las que tienen que haber consecuencias claras, las tiene que existir. Ahora, también podés pensar qué pasa que existe un aumento de la incidencia de este tipo de conductas antisociales en el marco de una sociedad. Y eso tiene raíces que te llevan a lo preventivo educativo, que te llevan a todo un conjunto de variables de otro orden, y que en la base de eso están los procesos de socialización, donde familia e instituciones que intervienen en la socialización y en los procesos de socialización juegan. Por lo tanto, ese es el primer aspecto. Y apenas es un elemento muy claro, es decir, hay dos aspectos. La demora en la llegada. Yo le escuchaba a Gustavo Subía decir que la regla es no te metas, y que por eso que la policía demora en llegar al escenario donde se producen estos eventos para poner orden, ¿no? Ese tipo de situaciones a la gente le produce un malestar, y le produce un malestar porque hay un estado de indefensión frente a estas situaciones que quienes lo sufren directamente lo pueden reproducir y explicar con mejor claridad. Cristian, ¿tú cómo lo ves? Bien, yo después voy a hacer un comentario sobre el tema de las tarifas y estructura de costos, porque estamos en otro tema. No, pero aprovecho el telegrama para meterlo ahí, porque quedaron algunas cuestiones en duda. Es más, podríamos haber discutido toda la mañana. Claro, pero algunas cuestiones referidas a cómo se toman las decisiones y los factores que influyen. Pero bueno, lo voy a dejar por acá. Sobre el tema de lo que ha acontecido el sábado en la noche, miren.
Mi esposa estacionó el auto el sábado de noche en Marco Bruto y una de las transversales. Fue a tomar un café, a encontrarse con algunas amigas. Cuando llegó a casa me dice, mirá, ¿sabes lo que me pasó? Me rompieron, me hicieron pomada el vidrio trasero. Y en la camioneta nosotros tenemos y seguimos teniendo el banderín del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea que alguno trajo a colación de que podía tener motivación ideológica, política y que eran acciones, y que lo dijeron algunos dirigentes políticos, dejando entrever o dejando en entredicho, yo creo que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, y que se trata... Yo no lo mencioné por la duda. No, lo mencionó precisamente en términos de dudas el propio presidente electo cuando va a conversar y sale de la entrevista con el doctor Vázquez el mismo día lunes. Es un tema que se lo planteó en esos términos según las propias palabras del presidente electo, pero hubo otras declaraciones en ese sentido. Entonces en primer lugar, hoy lo que estamos discutiendo es las penas. Sí, no, está bien, pero hay que contextualizar, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, en términos de las penas, bueno, la jueza dice son primarios, no tenían antecedentes prácticamente en ningún caso. A mí me llama la atención las medidas de prisión domiciliaria, cuando me parece que cuando actúa el Poder Judicial tiene que actuar con también lo que yo llamo la otra dimensión, que es la dimensión sociocultural. El Poder Judicial tiene asistentes sociales, exacto. Muchos de ellos fueron ex estudiantes míos y yo creo que están calificados, y tiene que haber una actuación integrada, integral, interdisciplinaria, porque no solamente te aplico la pena en función del Código Penal procesal, sino en función de la situación que estás relatando, que tomo nota y que implica causas bastante complejas, como decía Guillermo. Entonces yo creo que tiene que haber siempre, no sé si está previsto o no, pero cuando se toman ese tipo de decisiones penales o se establecen determinados requisitos para los infractores o los delincuentes directamente, yo creo que tiene que haber un componente social allí presente y trabajar con esta población, porque allí hay una realidad, reitero, que es mucho más compleja que aplicar 4 meses, 3 meses, 6 meses. Exacto. O no. Margarita. No, coincido con él porque le decía a Romina hoy, a veces en estos días pienso que estoy como viviendo una película de Almodóvar, ¿no? Porque ya me habían invitado hace un tiempo y por una razón de un viaje no pude venir, y me invitaron ayer de tarde, cuando el sábado yo fui víctima entrando a mi casa. Yo vivo frente ahí a Quibón, y bueno, y veníamos en un auto donde el que venía manejando desde el notoriamente frente amplista de toda su vida, que es mi marido, y yo. Pero yo me la ligué la peor, porque rompieron los vidrios todos en mi lado. Y no puedo, y un cascote que me pasó así, que según mi marido, si me pega en la cabeza ya era viudo hoy, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, no quiero entrar en una cuestión autorreferenciada, pero me siento como una película de Almodóvar, porque estos 2 días fueron muy movilizantes, porque pasé la noche en la comisaría, mirando todo lo que pasó desde que nos atacaron a la 1 de la mañana hasta las 4:30. Entre 4:30 y 5, que fue la hora que llegaron la Republicana, conocí a los comisarios de la Republicana, toda gente maravillosa. Tu relato tiene un valor enorme. No, impresionante. Bueno, pero sobre todo, creo que analizar el componente político no tiene sentido. No tiene sentido porque sí tiene sentido analizar por qué los jóvenes toman determinadas formas de violencia como forma de expresión. Y por eso me pareció muy importante lo que dijiste. Y viste que siempre todos crecemos, ¿no? Viste que vos estás allá y yo estoy acá, y si yo te escucho, tengo mucho para aprender de Ahora ti. Estamos juntos. Bueno, bárbaro. Entonces, en definitiva, estoy de acuerdo con lo que dijo Cristian, también con lo que dice Guillermo, porque realmente acá lo que hubo... por lo menos en mi visión, no solo que siempre me gustaron estos temas, sino
porque me sucedió y estuve en contacto con operadores policiales, judiciales no, pero vi las sentencias y todo, y lo que veo es grandes omisiones del Estado, porque lo que sucedió no fue poca cosa, fue grave. Y que tú llames al 911 y que te dicen, señora, quédese tranquila. Digo, mire, casi me mataron. No me mataron porque mi marido, no sé cómo, tuvo una reacción y huimos. Y tuvimos que esquivar porque nos rodeaban 20 jóvenes pegándonos a un par de viejos que iban entrando a su casa, ¿no? No se sabe por qué, nadie sabía de qué parte. Ah, no, yo tengo alguna, pero ya está es muy chiquitito, pero igual. No era eso, no tenían cabeza para mirar de qué afiliación política, en eso coincido. Pero es usar la violencia como forma de expresión, para mí es un tema que el Estado debería realmente investigar. Sí, porque además lo que ocurrió fue algo que podría llamarse efectivamente asonada, ¿no? Una con asonada. ese término jurídico de asonada. O sea, fue una patota gigante de gente, se habla de decenas porque de personas que salieron a sembrar el terror en un barrio, ¿no? Obviamente había una preorganización. Sí, porque habían ido con palos, con fierro. Nosotros intentamos regresar, dimos toda la vuelta y no podíamos acceder por ningún lado porque todo estaba invadido por grupos que estaban haciendo lo mismo, que no estaban peleando entre sí, o en todo caso estarían en una carrera a ver quién rompe. No era quien rompe, capaz que enfrentadas en una especie de competencia a ver quién rompe más, pero a mí lo que me preocupaba, ¿por qué estos niños, porque había niños y niñas, se están expresando así? Y eso creo que el Estado tiene que averiguar qué pasó. Tiene la obligación. Se convocaron seguramente a través de las redes. Bueno, pero tiene que averiguar y tiene que no conducir, tiene que limitar y tiene que educar el Estado. Bueno, me parece que es un tema delicado como para elaborar hipótesis que no tienen ningún respaldo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice en este tipo de casos. A mí lo que sí me importa y me parece importante decir es que hay algo que pasa en el mundo adulto, que es la incomprensión de lo que pasa en los jóvenes y los adolescentes. Porque decimos, ¿cómo se expresan los jóvenes? No, esto no son los jóvenes, es un grupo de jóvenes con determinadas condiciones, con determinadas características, de determinado contexto, ¿no? que hacen este tipo de cosas. Hay otros jóvenes, bueno, hace un tiempo pasó en Malvin, ¿no? En una rotura de botellas masiva y una cosa bastante compleja con jóvenes que tenían claramente otra clase social y que también había un manifiesto importante de violencia de forma de ver el mundo. Y ahí sí me preocupa cómo nos paramos ante lo punitivo, ¿no? Lo más fácil es decir, bueno, hay que punir, hay que castigar, hay que condenar. Y lo más difícil es decir, bueno, ¿qué están diciendo los pibes? O sea, ¿qué están queriendo decir con esto? ¿Qué está pasando atrás? Y esto también nos posiciona socialmente como nosotros, ejercemos nuestro rol de personas adultas. No estamos pudiendo escuchar lo que dice la juventud. Entonces, de alguna manera, hay algo en el fondo de esto. Porque yo creo que capaz que también otra cosa que nos pasa es que la distancia con la adolescencia nos hace ver las cosas desde un lugar distinto, ¿no? Creo que en esta mesa soy la persona que está menos lejos de esa época. Y sí me acuerdo de cosas, yo qué sé, hacías cosas que estaban mal, ¿no? Que no estaban bien, o que no quiero decir nada por las dudas de cosas que haya hecho yo, pero que no están en el marco de la ley, ¿no? Capaz que delitos sobre la propiedad incluso, aunque no estoy reconociendo nada. Pero estoy queriendo decir, hay cosas que son propias de la adolescencia y de la juventud que lo que ponen de manifiesto y lo que ponen arriba de la mesa es una disconformidad con el mundo en el que viven. Y el mundo en el que viven es un mundo re complejo y es un mundo donde los adultos no somos capaces de escuchar las problemáticas de los jóvenes, desestimamos todo el tiempo lo que sucede y cuando pasan estas cosas lo que decimos es hay que aumentar las penas, hay que castigar más. Entonces me parece que hay que tener ojo y mirar un poco mejor, ¿no? Yo no sé, porque digo, supongo que no te referís a mi comentario, porque mi comentario atacó a las dos puntas, es decir, no son factores excluyentes. Sí tenés que tener consecuencias claras frente a este tipo de conductas y por supuesto que no se reduce a que tengas consecuencias claras y de carácter punitivo con respecto a estas conductas. Por eso hablé de todos los procesos de socialización. No hay duda que hay factores de riesgo que existen en la historia de la conducta, es decir, conductas antisociales continuadas desde comienzo temprano, consumo de drogas, falta de metas, deserción escolar,
asociación con amigos con propensión a este tipo de conductas. Todo eso es muy cierto y claramente hay que tenerlo presente, y que las conductas del vandalismo también son bastante frecuentes en la etapa juvenil, entre los 14 y los 17 años, se suelen dar este tipo de cosas, pero eso no quiere decir que como sociedad no tengas que verlo en su visión sistémica, integral, no solamente con una visión reducida a un conjunto de variables en materia de medidas y en materia de explicación del por qué se dan estos fenómenos. Se nos terminó el tiempo, las intervenciones fueron muy largas. ¿Algo que quieran agregar muy breve cada uno? A ver, Cristian. No, simplemente decir que hay un sector reducido de jóvenes y adolescentes que están frustrados, que no colman sus expectativas, que no se ven integrados socialmente plenamente. Y por lo tanto hay que trabajar desde el punto de vista social, pero me parece que estigmatizar a los jóvenes, como que los jóvenes son todos violentos. Ni siquiera son solo jóvenes, acá había mayores de edad, claramente, en lo de Quibón. Y sí. En el episodio del patrullero era un mayor. Directamente vio venir un patrullero, lo agarró a palazos, le rompió el parabrisas. Sí. No, yo me refería a los jóvenes de Quibón, que claro. Decía Margarita, incluso decía que hay competencia entre pares también, ¿no? Porque no se sabe bien si es por frustración o diversión o lo que sea. Reitero, el enfoque, el abordaje social es fundamental, que tiene que acompañar sí o sí el abordaje penal, digamos. Sí. Pero también hay una cosa, ¿no? Hablamos de eso, pero a mí que me tocó estar en el lugar de una víctima que llama y dice, casi me mataron, y me dicen, estamos controlando todo, ya vamos a ir. Yo lo que noté fue una omisión, además de en ese seguimiento social, educativo y de límites, porque cuando una familia no tiene capacidad de controlar a que sus hijos no corran estos riesgos, como decía la doctora Reta, el Estado tiene que cumplir sus funciones de amparo. ¿Me dejas hablar? El Estado tiene que cumplir su obligación de amparo. Y adecuadamente, como decía él, el Poder Judicial tiene recursos técnicos que los conozco y los reconozco como valiosos para poder seguir en ese trabajo. Pero más allá de eso, el Estado también tiene que proteger a las víctimas. Y tiene que protegerlo en forma adecuada y rápida, porque por más que sea un niño, un joven o un adulto, la policía, en primer lugar, tiene la obligación de proteger a las víctimas que sufren violencia. ¿Qué más? Rápidamente. Lo último. Me parece que la violencia social es un problema complejo que no solo implica a una parte de la sociedad, sino a todos y a todas. Cuando hacemos algunos discursos también incitamos a la violencia. Eso estaría bueno pensarlo y repensarlo, sobre todo cuando decimos, bueno, hay que buscar culpables, y los culpables, si no son los hijos, tienen que ser los padres, entonces no estamos leyendo contexto ni realidades, y siempre hacemos eso con la pobreza. Es rarísimo, pero nunca vemos las responsabilidades de los padres cuando la clase social es otra. Entonces estaría bueno repensar y replantearnos y reposicionarnos ante eso. Sí me parece importante que logremos dar estas discusiones en términos de hacernos responsables de la parte que nos toca. Hay gente que tiene un vínculo con la violencia muchísimo más directo que el nuestro, y que eso evidentemente hace que sea más factible. Y lo que digo no solo tiene una condición de clase, son componentes importantes que están estructurados de formas distintas que hacen vincularse distinto con la violencia.